Bueno, conexión desde Estrasburgo. Muchísimas gracias por hacernos un hueco aquí en Negocios Televisión. Como decíamos, los presupuestos generales del Estado han recibido bastantes críticas, no solo por estar supeditados a un crecimiento que se está poniendo en duda, sino también por mirar más al corto plazo. Bien sabemos el problema que tenemos en un sistema de pensiones que no es sostenible, que sigue mermando además la situación de las generaciones más jóvenes y que tampoco solventa a esas generaciones intermedias, no resuelve ninguna situación. Entendemos el porqué de revalorizar las pensiones en un momento de merma de capacidad adquisitiva de todos los hogares españoles. Pero vamos a ir paso a paso y mirando también la letra pequeña. ¿Cuáles son las consecuencias a corto y a largo plazo de esta subida de pensiones? Porque podemos hablar a largo plazo del impacto que puede tener en las generaciones más jóvenes, pero es que a corto plazo, desde el partido, desde el Parlamento Europeo, hablabais también de cómo esto está perjudicando a las pensiones más vulnerables. ¿Por qué? Así es, efectivamente. O sea, hemos visto que el Gobierno propone una subida de 8,5% para los presupuestos para las pensiones, para los presupuestos para el año que viene. Esto supone más o menos 40% de los presupuestos para 2023 y a corto plazo le significa que lo que nos vamos a gastar en la subida de estas pensiones pues no nos podemos gastar en otras cosas, en otras prioridades. Estamos gastando, por ejemplo, 3 veces más en pensiones que en educación, mientras educación sabemos que es una de las prioridades pendientes en nuestro país, que tenemos una tasa de desempleo juvenil muy elevada, la más elevada de la Unión Europea. Por lo tanto, esta es la primera consecuencia a corto plazo. A largo plazo, lo que estabas comentando, evidentemente esto va a ser más deuda pública. También tenemos una prima de riesgo que está subiendo. Por lo tanto, eso también pues, van a ser consecuencias para las futuras generaciones. Importante tener todo esto en cuenta, sobre todo para saber cuál es la magnitud también de estos pasos. Sigue sobre la mesa además esa necesidad de reformar el sistema de pensiones. Es una reforma que, recordemos, sigue apalancada. Claro, una de las preguntas más sencillas quizás que nos hacemos desde casa es ¿qué hay que hacer realmente para desbloquear esta situación y para conseguir avanzar en buenos términos hacia una reestructura de todo este sistema? Hay que recordar que la Comisión Europea viene exigiendo a España desde hace ya muchísimos años, en el marco del así llamado semestre europeo, una reforma del sistema de pensiones para que sea sostenible. O sea, no es una nueva demanda de la Comisión Europea, sino es algo que ha sido demandado desde hace muchísimos años por parte de los organismos internacionales de la Unión Europea, ¿no? Y por eso el Gobierno, de hecho, para obtener fondos de los fondos de recuperación de la Unión Europea, de los fondos Next Generation EU, se ha comprometido a reformar el sistema de pensiones. No sabemos exactamente cómo, pero quiere establecer un mecanismo, lo que llama mecanismo de equidad intergeneracional, ¿no? No sabemos exactamente lo que quiere hacer el Gobierno con esto, pero por lo menos se ha comprometido de hacer esta reforma. Así que lo que decimos es que por lo menos haga esta reforma a la que se ha prometido con la Comisión Europea. ¿Y cuándo tiene que hacerlo? Pues en principio hasta finales de este año. O sea, el Gobierno ha dicho que va a reformar las pensiones hasta finales del 2022. Y si no lo hace, pues peligran los fondos europeos. Esta es una de las condiciones de la Comisión para los próximos reembolsos de los fondos de recuperación. Entonces, si no se cumple este hito en el Plan Nacional de Recuperación, que es la reforma de las pensiones, peligran los fondos de recuperación. Es importante tener esto en cuenta, sobre todo además porque ahora estábamos viendo también un gráfico de cómo España, después de esta revalorización de las pensiones con el IPC, se va a convertir en el país que destina una parte más significativa de su PIB al gasto de pensiones. De hecho, vosotros en un documento rescatabais el gráfico que estábamos viendo ahora en estos últimos minutos de la Comisión Europea y el Banco de España. Como bien indicas, tenemos una fecha límite, que es finales de este año. Si no peligran los fondos europeos, ¿qué probabilidades reales hay de que veamos una propuesta clara y sobre todo convincente de cara a Bruselas? Pues sí, como acabas de decir, nosotros no somos muy optimistas que el Gobierno
va a cumplir esta obligación, ¿no?, de presentar las reformas hasta finales del año, porque vienen elecciones, evidentemente tenemos varias citas electorales el año que viene. Por lo tanto, lo que pensamos es que probablemente el gobierno no vaya a cumplir y va a retrasar, digamos, a presentar quizás estas reformas. Entre otras claves, como decíamos, miramos también qué es lo que están haciendo otros países, ¿no? Nos comparamos con el modelo de Francia, de Alemania. ¿Hasta qué punto realmente podemos tomar prestadas ideas de modelos de pensiones que estén funcionando fuera de nuestras fronteras y que podamos adaptar nosotros a la situación española? Porque vosotros habláis de una anomalía europea, la que tenemos en el sistema de pensiones español. Claro, ¿cuál sería el modelo sugerido? Efectivamente, es importante mirar también un poco a nuestro alrededor, ¿no?, para ver lo que hacen otros países. Y ahí lo que vemos es que no hay, digamos, por ejemplo, la tasa de beneficio, ¿no? O sea, la tasa de beneficio que es, pues, es la proporción de las pensiones, o sea, la proporción, qué pensión voy a recibir en proporción del salario como trabajador, ¿no? Y en este caso, pues el sistema de pensiones español es uno de los más, o el más generoso, porque la tasa de beneficio es de 70%, mientras, por ejemplo, en Alemania o Francia es alrededor de 40-50% del salario como trabajador. Entonces, ¿cómo lo solventan? Pues a través de unos fondos de pensión públicos, privados, o de otro tipo de ahorros que complementan, digamos, las pensiones. Otra de las diferencias que nosotros también criticamos es este automatismo que hay en España, ¿no?, de alguna manera, o el que propone el gobierno, de indexar las pensiones con la inflación. Esto no ocurre en los otros países tal cual. En Alemania, por ejemplo, la subida de las pensiones depende mucho de la subida de los salarios. En Francia, por ejemplo, en el 2020, las pensiones de más de 2.000 euros mensuales subieron muy, muy, muy poquito. Lo que subió realmente fue las pensiones más bajas. En otros países se han congelado las pensiones, por ejemplo, en los últimos años. O sea que tendríamos que mirar un poco en los otros países qué es lo que hacen para que sus sistemas de pensión sean sostenibles. Y mientras tanto, un pacto de rentas que no llega, porque a lo largo de este año, teniendo en cuenta la merma que está generando la inflación en la capacidad adquisitiva de gasto de tantos hogares, se hablaba de la necesidad de poner ya en marcha un pacto de rentas. Los presupuestos ya están en el Congreso, ese pacto de rentas no ha llegado ni siquiera a esbozarse. ¿Hay perspectivas reales de que esto salga adelante? Nosotros desde Ciudadanos lo que primero siempre hemos exigido al gobierno es una reforma real del sistema de pensiones. Esto sería a medio y largo plazo. Evidentemente ahora a corto plazo lo que necesitamos es un pacto de rentas para paliar las consecuencias de la crisis energética, de la inflación, etcétera. No parece que los partidos del gobierno estén dispuestos a sentarse en la mesa para pactar todas estas cuestiones. Por eso, como sabéis, nosotros vamos a presentar una enmienda a la totalidad de estos presupuestos. Tú lo estabas comentando antes, varias autoridades, la Comisión Europea, pero ayer mismo la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, decía que los presupuestos que propone el gobierno están basados en unas previsiones totalmente infladas. Tú misma estabas hablando de la tasa de crecimiento que la Comisión Europea, la AIREF, varios otros organismos pues han dicho que no son reales, ¿no? No son reales las previsiones del gobierno. Por lo tanto, me temo mucho que no vamos a ver próximamente un pacto de rentas y si no es así, pues tenemos que realmente intentar cambiar completamente los presupuestos.
Pues nosotros nos quedamos con esas claves, como bien indicabas, ya hemos estado viendo AIREF, Banco de España, BBVA Research, solo por citar algunas firmas, algunos organismos, instituciones españoles, pero ya hemos visto cómo la perspectiva internacional también es de que las previsiones del Gobierno de cara al año que viene pecan de optimismo, porque además están basadas en un supuesto en el que no se contempla que realmente haya un impacto real de la crisis energética o una falta total de suministro, por ejemplo, con este corte total por parte de Rusia, que son escenarios que sí aventuran estas otras casas que nos rebajan esa previsión. Así que nosotros nos quedamos con todas esas claves, veremos cómo va avanzando. Eva María Popcheva, eurodiputada por Ciudadanos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.